Bueno, quiero darle un saludo muy especial al doctor Buitrago, vicerrector de investigaciones de la Universidad Nacional, al doctor Álvaro Ávila, que nos acompaña, que es el director de regalías del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Juan Sebastián Robledo, Eymar, a usted. Mil gracias de verdad por la invitación. Para plantear la ley, tenemos que plantear el acto legislativo, y para plantear el acto legislativo tenemos que plantear los dos actos legislativos. Entonces voy a tratar de hacer rápidamente un contexto. En algún momento se hizo una revisión de las regalías, que es el pago que hacen las empresas por la explotación del subsuelo, que es de todos los colombianos, y encontramos unas características muy interesantes que nos llevaron a pensar que tenía que modificarse ese sistema. ¿Por qué? Antes era un sistema profundamente concentrado, lo manejaba una oficina ahí en planeación nacional, y las regalías del país, que eran una cifra realmente importante, estaban concentradas en 5 departamentos y 50 municipios de Colombia. Evidentemente eso generó unas distorsiones. Primero encontramos incapacidades de entes territoriales para definir claramente técnicamente los proyectos, ejecutarlos, sacarlos adelante, y pues nos chocamos con lo que el país fue conociendo, ¿no? Velódromos en ciudades en donde nadie utilizaba el velódromo, y cuando lo fuimos a ver, 78.000 millones invertidos en un velódromo en donde habían unas vacas pastando porque nunca se había utilizado el velódromo. Piscinas de olas en lugares en donde no habían carreteras, donde no habían elementos esenciales de comunicación, de escuelas, hospitales muy bien dotados, muy bien organizados, pero no tenían médicos. O sea, cuando uno comienza a ver todo esto, dice, no, hay que hacer algo. Y por eso, en el pasado gobierno, se tomó la decisión de hacer una reforma. Esa reforma distribuyó en todo el territorio nacional regalías que se concentraban en los 5 departamentos y en cerca de 50 municipios. Esa reforma tuvo virtudes, es evidente. O sea, la sola decisión de hacer esa distribución fue interesante. Pero ¿qué nos pasó? Y aquí comenzamos a encontrar por qué hacer otra reforma pasado relativamente pocos años después de la primera reforma. Con una concepción meramente fiscalista y de hacienda pública, el gobierno de ese entonces del presidente Santos pidió dejar una buena parte de las regalías como un ahorro que evidentemente sirvió, pero que en momentos de crisis, en momentos en que hay una reactivación económica, como es el momento que está viviendo hoy el país, pues usted no puede tener buena plata de la que se necesita para activar la economía, no la puede tener guardada en unos bancos. La relación no la voy a decir exacta, de pronto el doctor Ávila tiene las cifras más presentes, pero era algo así como 60% de inversión y 40% de ahorro. Distribuimos, y al distribuir, evidentemente, alguien tenía que dar recursos para las zonas que no tenían recursos. ¿Quiénes tenían que dar? Pues las zonas productoras de las regalías, principalmente las zonas productoras de petróleo y carbón, que son las verdaderas regalías grandes de este país. Hay otras regalías en oro que son muy pequeñas, regalías en sal, pero digamos el centro era petróleo, gas, carbón. Ese era el centro de las regalías. Cuando nos dimos cuenta de eso, el gobierno nacional llega al Congreso y le dice, mire, nosotros hemos hablado con las regiones, vamos a tener que hacer una reforma, entonces vamos a pedirle a los departamentos que recibieron regalías y a los municipios que recibieron regalías, que en ese entonces también los municipios más pobres de Colombia, que fue una buena decisión, recibieron regalías directas, y muchos departamentos recuperaron capacidad de inversión, y todos esos municipios pobres que tenían cero capacidad de inversión recuperaron capacidad de inversión con las regalías, porque las regalías tienen un elemento bien interesante que no ha cambiado, y es que solo se pueden usar para inversión.
no para funcionamiento, no para gasto recurrente, y eso lo hemos defendido. Bueno, cuando le presentan eso al Congreso de la República, en la Comisión Primera del Senado le dijimos, mire, es imposible que usted le vaya a decir a una región que hoy tiene un ingreso, o a un municipio que hoy tiene un ingreso, un departamento o un municipio, que le va a quitar algo de ello. Entonces se produce el primer gran cambio entre la propuesta del gobierno y lo que termina saliendo del Congreso. Y dijimos, mire, ahí hay unos ahorros. Más bien, pensemos cómo redistribuimos esos ahorros y ayudémosle a las zonas productoras a las cuales evidentemente le dimos un zarpazo muy grande en sus ingresos y ayudémosle para que recuperen una buena capacidad de inversión. Estas zonas productoras comenzaron a decir, oiga, ya la gente no quiere dejar que haya exploración de petróleo, no quiere dejar que haya explotación, porque sienten que la compensación que reciben en regalías por esa exploración, por esa explotación es muy pequeña y es más grande el daño social, porque evidentemente cuando se sabe que hay petróleo en una zona, hay un gran desplazamiento de gente hacia esa zona a buscar trabajo, a buscar beneficiarse algo del crecimiento económico que va a tener la zona, pero eso le significa al municipio tener que crecer su perímetro, más acueducto, más alcantarillado, más salud, más educación, más servicios en general. Y entonces, después de un gran debate, terminamos definiendo un nuevo sistema, una nueva distribución. Acuérdese, tomamos fue de la parte del ahorro, no le quitamos a los departamentos y municipios que ya estaban recibiendo. Y entonces logramos que los municipios y departamentos pasaran del 11 al 25% del ingreso de la regalía. Digamos, de cada 100 pesos, esos departamentos productores y municipios productores estaban recibiendo 11 pesos, pues pasaron a recibir 25, o sea, más que doblar lo que venían recibiendo con el anterior sistema. Hicimos algo bien interesante, eso fue en Comisión Primera de Senado, lo reivindico. Dijimos, mire, en esa negociación, señores, Gobierno Nacional, ustedes le dijeron a las zonas productoras que le iban a subir las regalías, más que se las doblaron, pero le jalamos a esa nueva fórmula con una condición. ¿Qué condición? Subámosle las regalías a los municipios más pobres de Colombia. Ellos de cada 100 pesos estaban recibiendo 10.7 pesos. De cada 100 pesos de regalía, los municipios más pobres recibían 10.7 y los municipios más pobres entendidos en una fórmula entre NBI y población para regular bien la fórmula. Pues bien, pasaron de recibir 10.7 pesos de cada 100 a recibir 15 pesos, con un elemento que vale la pena anotar. De esos 15 pesos, 2.35, 2.45 se van a minorías étnicas en donde estén. O sea, comunidades indígenas, rom, consejos comunitarios negros, van a recibir unos recursos directos que puedan utilizar en sus proyectos de inversión. Alguien dirá por qué. Planeación Nacional lo sabe. No se necesita hacer un gran estudio para descubrir que la mayor pobreza de nuestro país está focalizada en esos sectores en particular. O sea, que esas nuevas organizaciones sociales, que no son nuevas, siempre han existido, pero digamos recientemente reconocidas como tales, van a recibir unos recursos específicos. Ya no solo los resguardos que tienen en su gobierno los cabildos, sino también las comunidades negras y las comunidades RON en donde se encuentran. Ciencia y tecnología pasa del 9.5 al 10%. En el presupuesto es del 2021 al 2022 va a ser de cerca de 1.5 billones. Y como ya lo explicó bien el señor vicerrector, decidimos descentralizar. Las decisiones ya no las tienen que concertar tanto entre los llamados OCAT, sino que de 1.152 órganos de colegiados de administración y decisión pasan a 8, pero con un elemento interesante que la gente aquí no ha debatido suficientemente, y me parece que el decreto reglamentario tiene que salir bien, no lo he visto todavía, un llamado cordial a Planeación Nacional para que nos ayude a sacar rápidamente este decreto, y es que en la ley, a instancias de un grupo de senadores,
pedimos que cuando quien vaya a ejecutar las regalías, gobernador, alcalde, resguardos, etcétera, tengan que hacer antes de su ejecución un ejercicio de concertación con las distintas fuerzas sociales del país, porque también hemos encontrado que, si bien es cierto, en muchos lugares las regalías han sido un elemento de desarrollo regional, en otros lugares se han utilizado con la vieja concepción del cacique, en donde las regalías, dice el gobernador o dice el alcalde, son mías y se las doy solo a la gente que me haya apoyado. No, señor. Aquí tiene que haber un ejercicio de concertación en el que asiste la academia, en el que asisten los gremios, en el que asiste la sociedad en general y no solo los que ganaron las elecciones. Ese es parte de lo que yo he llamado una crítica a nuestro sistema electoral, que es un sistema electoral suma cero. Quien gana se queda con todo, quien pierde no tiene participación. Por ello, estamos obligando a un ejercicio de concertación. Por entregar elementos comparativos, ya voy terminando, entre el antiguo sistema y el nuevo sistema. Los departamentos y municipios productores reciben el 11.2, ahora en el nuevo sistema reciben el 20. Los municipios productores que no recibían directamente ahora van a recibir 5 puntos. ¿Por qué? Porque realmente en donde se genera el problema social, cuando se descubre petróleo, se descubre gas, se descubre carbón, es en el municipio, es al alcalde al que le toca enfrentar eso, más que al gobernador. Incluso yo fui derrotado, yo dije, hombre, si hay un problema en Agua Azul, si hay un problema en algún municipio, en Aipe, en el Huila, porque se ha encontrado un nuevo pozo de petróleo, ese problema no lo va a venir a arreglar el señor gobernador, le toca enfrentarlo al alcalde. Yo pedí que se le dieran más recursos a los municipios y después de un proceso de concertación en donde esos municipios productores tenían 0, llegamos a 5. Yo hubiese querido que fuesen más recursos. Entonces, sumado entre lo que reciben de nuevo en el nuevo sistema, departamentos, municipios y municipios productores, llegamos al 25. Los municipios pobres tenían el 10.7, pasan al 15. La inversión regional por departamentos, que es, digamos, lo que manejan los fondos departamentales del gobernador, estaba en 34, queda en 34. Si hay algo bonito, si hay algo interesante, es la focalización de recursos para los municipios que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial, los PDET, esos planes de desarrollo que se pactaron en el proceso de paz. Les dimos el 7%, pero además con un elemento adicional. ¿Y cuál es ese elemento adicional? Que le permitimos al gobierno nacional traer recursos futuros a tiempo presente. Por ello, ya el año pasado, si mi memoria no me falla, se aprobaron cerca de más de 2 billones de pesos, no sé si fue 2.1, 2.4 billones de pesos en proyectos que están esperando que se le asignen recursos. Nosotros esperaríamos, de hecho tengo un debate con el señor ministro de Hacienda y el director de Planeación, con toda la información para decirle, bueno, ya están aprobados los proyectos, asignen recursos, porque eso hace parte no solo de los acuerdos de paz, sino de una estrategia de reactivación económica. Ciencia y tecnología de 9.5 a 10, funcionamiento estaba en el 5% y bajó al 3%. Fue un buen gesto del gobierno nacional al reconocer que no se podían cada ministerio tener su oficina de regalías cuando esos eran recursos regionales, recursos locales. Cor Magdalena mantuvo su 0.5% y el ahorro pasó del 22.5 al 4.5. Elementos en particular, protección del medio ambiente. Se designa un punto para proteger áreas ambientales estratégicas del país, básicamente los bosques, tratar de hacer programas de reforestación y también ahí hay un elemento interesante para programas que busquen descontaminar tanto el mar Caribe como el océano Pacífico. Las universidades nos tienen que ayudar a pensar mucho qué programas, qué acciones adelantamos para ejecutar unos recursos que son realmente interesantes. Y hay otro elemento que la gente no ha caído en cuenta, que va a subir muchos recursos para medio ambiente, para educación y para otros sectores. Y hay unas regalías que en estricto sentido
van a salir en el futuro. En el momento todavía no están saliendo y no son específicamente de un departamento, no son específicamente de un municipio. Son las regalías que se producen offshore en los yacimientos de petróleo y gas que están costa afuera, mar adentro. Esas regalías, yo soy un gomoso, a pesar de que estoy en la Comisión Primera Constitucional de los temas energéticos del país, y todos sabemos que hay una perspectiva muy interesante de encontrar, de hecho ya se ha encontrado, pero todo indica que hay unos yacimientos de gas muy interesantes en el Mar Caribe, desde la punta de La Guajira hasta el Urabá. O sea, ahí hay una cosa grande y ahí van a venir nuevos recursos que se van a distribuir en el país, que entran en el sistema, pero que buena parte de esos recursos van a ir a medio ambiente y educación. Pónganle atención a ese tema. Termino diciendo que todo sistema es mejorable, toda creación humana es mejorable. En mi sentido, yo hubiese querido que, al estilo lo que hace Estados Unidos y otros países del mundo, se hubiesen podido utilizar algunos recursos de regalías para desarrollos en innovación en donde se juntara universidad, sector privado, para generar investigación que termine en empresas. Yo sí creo que las regalías, que la investigación pura llamada, pues es necesaria, por Dios, hay que producir ciencia. Además de producir esa ciencia, también es muy interesante que la universidad piense en una ciencia con una aplicación específica. Voy a plantear unos ejemplos sencillos. En el mundo está creciendo el consumo de alimentos con CBD. Yo acabo de presentar un proyecto de ley para legalizar en Colombia el uso de la marihuana medicinal, también en alimentos para humanos, para mascotas, y el uso industrial. Es increíble que aquí esté prohibido que usemos el cáñamo para hacer textiles, increíble que aquí esté prohibido utilizar para... Ya, senador. Perdón, se fue la... Ah, no, listo. Ya, listo, ya está para otra vez el alimentos. Entonces, si quisiéramos subir, voy a plantear un ejemplo, si quisiéramos subir considerablemente el ingreso de los cafeteros en el país, el solo hecho de lograr ofertarle al mundo café con CBD, no solo subiría la demanda de nuestro café, sino que subiría también el precio que los productores de este café le oferten a los campesinos. Y ustedes dirán, ¿cómo lo demuestra? Es que ya ha ocurrido. En el departamento del Cauca, en unas poblaciones de Bolívar, Cauca, hubo una competencia muy interesante en una empresa caucana que ha metido innovación, tecnología en el procesamiento del café con Nespresso, con Nescafé, que estaban en un debate fuerte por quién se quedaba con la cosecha de esa zona. Pues hubo una puja y en esa puja ganó la empresa caucana porque le pagó a los campesinos 30% más del precio del mercado, porque ese café lo necesitaban para ubicarlo en unos mercados internacionales que demandaban ciertas calidades y que con la innovación que estaba haciendo en el procesamiento del café de esta empresa podía darlo. Entonces, imagínese lo que sería la puja cuando usted logre juntar CBD con café y salga a ofertarlo al mundo. Se lo van a pagar mejor y evidentemente el cafetero podrá tener un mayor ingreso. Entonces ahí yo creo que en el futuro tenemos que mejorar en esos elementos. Y otros elementos es evidentemente cómo acercar más la universidad a esos procesos de mejora técnica. Por ejemplo, si algo está demandando la gente en las regiones, son sus vías terciarias. Entonces, la universidad, el Instituto de Vías de la Universidad del Cauca, la UIS, que tienen unos institutos de investigación interesantes en el tema de petróleo y otros diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer para con los mismos recursos y con nueva tecnología bajar el costo de mantenimiento
y de mejoramiento de los suelos para estas vías. O sea, hay muchísimas cosas en las que se pudiese participar. Termino diciendo que estos recursos de regalías, en la medida en que se han descentralizado, son unos recursos interesantes, se puede agilizar inclusive más, pero evidentemente para poder hacer una buena ejecución se necesita el apoyo de la academia. Un artículo nuevo de la ley que me parece que vale la pena estudiarlo, que es en el artículo 40, en el parágrafo primero, se destinarán un porcentaje no inferior al 5% de las asignaciones directas de las regiones para financiar proyectos de infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y calidad de la educación superior pública. O sea, miren lo interesante, señores de las universidades, vayan a ese artículo 40, el parágrafo primero de la ley. Ahí hay recursos para mejorar infraestructura de centros de educación superior. Dejo esto planteado, agradezco la invitación y quedo atento a escuchar a los otros panelistas y a preguntas que puedan surgir. Desde esta nueva estructura del Sistema General de Regalías, ¿cómo el SGR contribuye a la construcción de la paz de nuestro país? ¿Y cómo las universidades podemos aportar a ese propósito superior que es la paz? A ver, antes de entrar en esa muy interesante pregunta, un cortico corte comercial para el doctor Ávila. Doctor Ávila, el artículo 30 de la ley genera todo el proceso de participación, porque yo comparto la crítica de los alcaldes. Cuando una sola persona, llámese presidente, llámese gobernador, toma decisiones, se corre el riesgo de tomar decisiones subjetivas con alta carga política. Entonces el gobernador guarda las regalías para imponer sucesor. Cuando usted lleva a que esa decisión tenga que ser pública, transparente, debatida en un proceso de planeación concertada amplia, pues evidentemente eso desaparece y genera un elemento muy interesante, y es que quien lidere el proceso tiene que liderar, no mandar, y entonces se generan confluencias de recursos. Alguien dice, mire, el proyecto más importante es un proyecto de mejoramiento de caña panelera en tales municipios, y entonces levanta la mano un alcalde y dice, yo pongo tanto, del fondo departamental tanto. O sea, ¿qué se puede hacer para llegar a eso? El decreto reglamentario, reglamentenlo. Ustedes tienen una experiencia y comienzo a responder la pregunta. El ejercicio de ir a las comunidades, de sentarse con las comunidades, de decirle a las comunidades cuáles son sus prioridades, que fue todo un ejercicio participativo para crear los proyectos clasificables o financiables de los PEDET. Fue un ejercicio muy interesante. Y en honor a la verdad, si hay un programa exitoso, ojo con dejarlo fracasar, fue el programa que hizo este gobierno, que cogió casi que de cero, arrancó con alcaldes, con gobernadores a definir los proyectos. Ustedes saben que estructurar un proyecto es difícil, especialmente en los municipios más pobres de Colombia, que son los PEDET. Todos, categoría, casi todos, perdón, no todos, porque por ejemplo Buenaventura es PEDET, zona rural, y hay municipios que no son categoría 6 y son PEDET, como Santander de Quilichá, otros municipios en Caquetá y en otros lugares del país. Pero bueno, ¿qué lograron? Ustedes cogieron ideas, las volvieron proyectos, las viabilizaron técnicamente, saben cuánto tienen que invertir. ¿De dónde salió eso? De ideas de la propia comunidad. Cuando usted va a una comunidad alejada que ha sido golpeada por el conflicto y le pregunta, ¿cuál es su prioridad? Y la comunidad le responde, X es mi prioridad. Y usted a los 2 años está licitando esa inversión. Usted ha ganado mucho en paz, porque ha ganado en reconocimiento del Estado. Parte del conflicto colombiano es que en muchas zonas del país no hay Estado, no hay mercado, o sea, el Estado son otros. Y la gente ve con los proyectos de inversión PEDET llegar al Estado no solo con armas, sino con decisiones que la misma comunidad priorizó. ¿Por qué hago este llamado?
Ustedes ya tienen cerca de 2.1, 2.4 billones, la cifra la tiene en la cabeza el doctor Ávila, de proyectos priorizados, creo que son 178. Suelten la plata, por Dios, no la detengan más, porque en la medida en que los recursos lleguen y se comiencen a ejecutar, en esa misma medida hay una ganancia en credibilidad de las instituciones del Estado, del gobierno gigantesco, que es lo que necesitamos. Ese ejercicio de planeación es un ejercicio que funcionó bien para los PEDET y uno podría pensarlo, ustedes lo Senador, se quedó sin sonido. Perdón, se puede utilizar para definir hacia adelante muchas de estas regalías. Yo sí creo que el sistema general de regalías y la decisión del 7% es una apuesta grande a la paz. Y en esa apuesta, técnicamente, las universidades tienen que meterse. Las universidades de este país tienen mucho que aportar, porque en principio son tales las necesidades de esas comunidades que arrancaron pidiendo infraestructura. Si mi memoria no me falla, lo que más han pedido es cosas elementales, vías terciarias, electrificación, acueducto. Creo que esos tres se comerían casi que el 80-90% de los recursos PEDET. Lo digo arbitrariamente por lo que uno escucha con los alcaldes. Pero yo veo que hacia adelante la gente va a comenzar a pedir proyectos productivos y otras cosas, y las universidades tienen que entrar, porque ese tipo de proyectos sin un buen acompañamiento académico técnico no funciona. Una última pregunta, senador. Los recursos del Sistema General de Regalías son eminentemente territoriales, como lo hemos descrito durante toda nuestra conversación. Sin embargo, existen diferencias de capacidad de gestión de los recursos, lo cual aumenta las brechas entre las regiones, ¿sí? Es distinto generar un proyecto en Cundinamarca que generarlo en el Chocó. ¿Cómo generar mayor efectividad e impacto de las inversiones en las regiones más vulnerables? ¿Y cómo el sistema de ciencia, tecnología e innovación puede contribuir a hacer más efectivas esas inversiones, senador? En el propio sistema quedó la posibilidad de un apoyo técnico para que las zonas más pobres del país recuperen capacidad técnica para preparar proyectos. Pero pongan atención a una muy interesante respuesta que dio el doctor Ávila. Él nos cuenta que de los 178 municipios, usted me corregirá, doctor Ávila, pero de los 178 municipios, el 95% mínimo son categoría 6. O sea, son muy parecidos todos. No es que, o sea, la violencia en Colombia se centró en el sur del país, en una zona caribe y en una zona oriental de municipios muy pobres. Pues mire lo interesante, el que de 178 municipios, 130 o 120 ya hayan viabilizado proyectos, presentado proyectos, logrado su aprobación y los están ejecutando, significa que sí se puede. O sea, también es un poco la decisión política de los alcaldes de decir, voy a meterle unos pesitos a preinversión, lograr golpear en la puerta de la gobernación o lograr golpear en la puerta de la propia presidencia en la consejería territorial y decir, hombre, ayúdenme a sacar este proyecto adelante de los propios ministerios. De manera que sí hay, o sea, sí podemos ayudar y el sistema tiene unos recursos para eso, pero también se necesita decisión política que tiene mucho que ver con la capacidad del liderazgo. A mí que me cuenten que un gobernador ha devuelto 200 mil millones de pesos en una región en donde hay gente que no tiene agua potable, que no tiene energía eléctrica, proyectos sencillísimos de hacer, ustedes lo saben, en una región en donde faltan escuelas, en una región donde faltan vías terciarias, pues no dice muy bien de ese líder. O sea, parte de la calificación que le tiene que dar un ciudadano a su gobernante es la capacidad de ejecución. Y no me digan a mí que una gobernación cualquiera de Colombia, no tiene la capacidad de sacar adelante un proyecto o por lo menos plantearlo bien técnicamente, haciendo una preinversión de una vía terciaria, un acueducto o una electrificación. Yo también creo que valdría la pena una revisión política de la decisión
y también que nos cuenten al país, que hagan cortes de cuenta y le cuenten al país por cada gobernación y por cada gobernador cómo le fue en la ejecución de sus recursos de regalías, que eso dice mucho de lo bueno o mal dirigente, de lo bueno o mal ejecutor que es. Yo tengo que retirarme, si ustedes me permiten, agradecer, doctor Eymar, a ustedes esta invitación y termino diciendo algo. Este sistema, que es una creación muy colombiana y que es una creación en donde, ¿qué me gustó a mí del debate que hicimos ahora? Que no arrancamos con el síndrome de Adán, no dijimos, mire, es que todo lo de atrás es malísimo y arrancamos de cero, no. Cogimos el anterior sistema, lo revisamos, el que se aprobó en el pasado gobierno, dijimos, tuvo estas virtudes, tuvo estos defectos, porque evidentemente toda creación humana tiene defectos, mejorémoslo así. Y se hizo un bonito proceso de concertación y yo de verdad que valoro a los funcionarios de este gobierno que participaron y a las distintas fuerzas políticas. Si mi memoria no me falla, el acto legislativo creo que fue aprobado casi que por unanimidad y la propia ley, casi todo el mundo intervino, todo el mundo participó y salió bastante bien, salió de un consenso bien interesante. Hoy tenemos algo construido colectivamente que lo podemos seguir mejorando, siempre podremos seguir mejorando, pero yo sí creo que sí hay algo que en mi paso por el Congreso he visto hacerlo bien hecho, es la modificación al sistema de regalías, no solo este, sino hace 8 años.